El primer animal apareció en el campo de los Dosen. A nadie le hubiese llamado la atención si no fuera que apareció muy cerca del camino y con la cabeza casi totalmente seccionada. Fue hacia finales del 82 o principios del 83. Yo me acuerdo bien porque hacía poco que había terminado la guerra de Malvinas, la guerra en la que había muerto, había desaparecido tragado por el mar, el hijo de Vidal, el veterinario. Después de esa hubo otras mutilaciones, otros animales que aparecieron mutilados. Algunas de esas mutilaciones fueron más espectaculares que otras. Yo me acuerdo de un ternero que apareció con la cabeza cortada y en su lugar tenía la cabeza de otro animal. O de ese otro animal que apareció colgado de la rama de un árbol, la rama prácticamente quebrada del peso del animal. Todos hablábamos de eso en el pueblo, no se hablaba de otra cosa, que quién habría sido, por qué razón. El comisario se dedicó por completo a la investigación, acompañado por Vidal, el veterinario, que quizás escapando de su casa vacía, de los portarretratos con la foto de su hijo, también ocupó gran parte de su tiempo en la investigación. Pero no podíamos encontrar cuál era el orden, podía ser, y en beneficio de quién serían esas muertes, porque aparecían en un campo, en otro. Lo único que tenían en común eran las marcas en la cabeza, como si le hubieran arrancado pedazos de cuero, tiras de cuero en la cabeza, de la cabeza. Pero más que eso, yo tenía un bar que lo había heredado de mis viejos, y ahí se juntaban a la tarde los varones, sobre todo del lugar, conversaban entre ellos, y decían, bueno, puede ser por esto, por lo otro. Me acuerdo que el mecánico de la vuelta decía que seguro que había sido una secta satánica, que él había escuchado que algo semejante había pasado acá cerca, en Trenquelauquen. El jefe de la estación, que andaba siempre con una cámara buscando fotografiar luces, ovnis, decía que lo más probable es que fueran extraterrestres que estaban juntando muestras para estudiarlas. Yo no sé, capaz que de todos era la que menos respuestas tenía, o seguridad sobre la respuesta. Todas me parecían creíbles. Y si llegué a saber con antelación la verdad, en realidad fue de pura casualidad. Me habían invitado a un cumpleaños familiar por acá cerca, y ya era tarde de noche cuando volvía. Era una noche clara. Vi a lo lejos la camioneta Ford, la vieja camioneta Ford de Vidal, parada a la orilla del camino con los faros apagados. Pensé que le había pasado algo al auto y que se había quedado, así que me detuve para auxiliarlo. Cuando me bajé, saludé. No me contestó. Di unos pasos y ahí lo vi. Estaba Vidal, el veterinario, inclinado sobre la vaca muerta, empuñando su bisturí, ese bisturí alemán que llevaba siempre con sus iniciales grabadas en el mango. Con el bisturí practicaba cortes perfectos en el cuero de la cabeza de la vaca y arrancaba. Yo me quedé ahí sin poder decir nada. Estuve mirando. Él después sacó de su maletín un frasco, lo destapó y adentro tenía insectos, mariposas, pero sobre todo cascarudos. Los fue sacando y poniendo uno por uno sobre las heridas. Yo me sentí como si estuviera invadiendo un espacio
que no me pertenecía. No pude decir nada. Subí a mi auto y me fui. Esa noche dormí muy mal. Pensé que al día siguiente, cuando se juntaran los parroquianos en el bar, les iba a contar, pero no pude decirlo. Imaginé que lo iba a decir al día siguiente y no pude. Habrán pasado 3 semanas cuando una mañana entró Vidal al bar, pidió una grapa y me preguntó que por qué no había dicho nada de lo que había visto. Y yo ahí le contesté lo que podía, que no era algo de mi incumbencia. A él pareció como satisfacerle esa respuesta. Y yo pude preguntarle algo que tenía atravesado. ¿Por qué? No pude completar la pregunta. Y pensé que él no me iba a responder, pero él empezó a responderme. Me dijo que él era veterinario, que era un buen veterinario, que él pensaba que los animales eran parte de la naturaleza y que la naturaleza era como un todo, en equilibrio, en armonía, que cuando un animal se enfermaba era como que la naturaleza perdía un poco de su equilibrio, que él para curar a los animales los observaba su pelaje, las huellas, los rastros que iban dejando, observaba su entorno, los árboles, los pastizales, todo a su alrededor, y que así decidía cuál era el tratamiento, y así los curaba, y que curarlos era como restaurar esa armonía de la naturaleza, era un buen veterinario, y que por eso lo buscaban, pero que un día a su hijo le tocó el servicio militar obligatorio, le tocó la marina, después una base militar allá en el sur, y después lo de la guerra. Él esperó a su hijo, sin optimismo, pero sin miedo, hasta que un día en la puerta de su casa estacionó un Falcon blanco de la Armada, con la banderita argentina flameando en la antena. Bajó un suboficial con uniforme, llevaba en su mano un sobre con los colores de la patria en una esquina, atravesados por una franja negra. Le entregó el sobre. En el sobre estaba la carta que decía que su hijo había desaparecido en el mar, en ese mar que él nunca antes había conocido. Y Vidal me dijo que a partir de ese momento él se dio cuenta que había vivido engañado, que el mundo no era eso que él pensaba, esa armonía, ese equilibrio, no. El mundo era malvado, el mundo era maligno. Así que a partir de ese momento él siguió haciendo su trabajo, que era curar animales, pero también empezó a matar animales y a dejar en medio del campo las huellas, las señales, para que se supiera que todos podían haber sido engañados, pero que a él no lo habían engañado, que él sabía cuál era la verdad, que él sabía lo que era este mundo. Yo no pude decir palabra, él se fue, nos saludó. Yo tampoco. No sé si a raíz de la confesión o por otra causa, pero a partir de ese momento las mutilaciones empezaron a espaciarse cada 2, cada 3 semanas. En el pueblo se empezó a hablar de otra cosa, pocos se acordaban ya del tema. Hasta que un día, era cerca de fin de año, apareció Vidal en el bar
Casi nunca venía. Se pidió una grapa, era cerca del horario de cierre. Se pidió una grapa y se sentó en la mesa junto a la ventana a mirar hacia ningún lado. Y yo no sé si era como si lo hubiese pensado de antemano, planificado de antemano. Cuando Vidal se fue al baño, yo abrí su maletín, saqué el bisturí y lo guardé. Cuando Vidal volvió del baño, yo ya estaba acomodando las mesas y las sillas para limpiar. Esa noche vagué por los campos con una llave inglesa en una mano y el bisturí en el bolsillo con el filo envuelto en un papel de diario. Cuando la vaca estuvo tendida, clavé en su herida el bisturí de Vidal, ese que tenía sus iniciales grabadas, como un mensaje, como una señal para quien quisiera entender. El comisario supo entender. Al día siguiente estuvo en la casa de Vidal y Vidal confesó todo, hasta la mutilación de la noche anterior. Después se dejó arrastrar. Calabozos, juzgados. Estuvo preso un tiempo. Cuando le dieron la libertad, malvendió su casa y se fue a vivir lejos, del otro lado del río, donde poca gente lo conocía. Durante un tiempo se habló en el bar de los animales, las mutilaciones y cuáles habrían sido los motivos de Vidal. Yo no dije nada, me guardé mi secreto de nuevo. No supe nada más de Vidal hasta unos 5 años después, que nos enteramos que había muerto en un accidente automovilístico. La noche anterior había corrido viento muy fuerte y había tirado una alambrada. Los animales del campo habían salido y estaban en el camino. Era una noche clara. Vidal debe haber visto las vacas desde lejos, pero en lugar de frenar, aceleró, dirigiéndose hacia esas sombras que lo esperaban. No sé, capaz pensó que no había sido suficiente, que su mensaje no había sido comprendido. Capaz que pensó que se necesitaba de ese último sacrificio para entender el mensaje que él quería dar.